¿Cómo consumimos la cúrcuma para obtener beneficios? Hay tres formas fundamentales. La primera es en forma de polvo, la segunda es en forma de raíz fresca y la tercera en forma de suplementos. La primera, en forma de polvo, lo que se hace es utilizar la planta india de la que estamos hablando, la cúrcuma longa, y lo que se hace es secarla y molerla. Y el polvo es lo que se comercializa, es lo que se vende y es lo que se utiliza como especia para dar color y sabor a los alimentos y que también podría tener un efecto beneficioso para la salud. Se utiliza en guisos, en sopas, en arroces, como aderezo a ensaladas, se utiliza en carnes, en pescados, en purés, se puede utilizar también en batidos, en combinación con otras especias como el curry, y una forma de aplicación o de uso es en forma de infusiones o tés de cúrcuma y también lo que llaman leche dorada. En segundo lugar tenemos la raíz fresca, que lo que se hace es rallarla, triturarla o molerla también para esto utilizarlo de la misma forma que hemos comentado que se usa el polvo. Lo que pasa es que esto es más engorroso y se utiliza menos. Además, hay que ir con cuidado porque también se ha utilizado mucho como tinte o como colorante para dar color a tejidos y esto puede manchar mucho. Incluso hay personas que recomiendan utilizar guantes para manipularlos. Y en tercer lugar, los suplementos, que aquí se utilizarían suplementos de cúrcuma o incluso de curcumina, que es el principio activo o la sustancia a la que se atribuyen las propiedades beneficiosas, y estos se utilizan en forma de cápsulas, de tabletas, se puede usar en forma de líquido, en tinturas y también en forma de polvos concentrados. Normalmente lo que harán es combinarlo con un extracto de pimienta negra porque lleva piperina, con la piperina porque esto es lo que facilita la absorción de la curcumina, que es el principio activo que nos interesa, porque de la otra forma lo que ocurriría es que lo introduciríamos a través del aparato digestivo y lo eliminaríamos y no obtendríamos estos beneficios. O sea que estas son las tres formas fundamentales. En las preparaciones culinarias se recomienda una cantidad como máximo de 3 gramos de cúrcuma al día. Se combina con un poco de pimienta negra molida, pero también una cierta cantidad de grasa porque también facilita esta absorción de curcumina, que se puede utilizar el aceite de oliva u otro tipo de aceite que sea saludable. Aquí la precaución es introducir el polvo de cúrcuma al final para evitar que, debido al calor por la cocción, se inactive la curcumina. ¿Cómo se hace la infusión o el té de cúrcuma? Aquí lo que se utiliza es agua, unos 240-250 mililitros de agua, que es una taza estándar, y esto se pone en una cacerola y se hierve. En el momento que está hirviendo, se baja la temperatura, se pone a fuego lento para que no hagan apenas burbujitas y se tiene ahí durante 10 minutos, y en estos minutos es cuando se introduce el polvo de cúrcuma, una cucharadita que sería entre 2,5 gramos de cúrcuma. También en este momento se puede introducir la pimienta negra molida, una pequeñita cantidad, una pizca, y hay personas que también introducen un cuarto de cucharadita de jengibre para potenciar los efectos y también porque facilita posteriormente la absorción de la curcumina. Después, al cabo de los 10 minutos, este líquido lo que se hace es colarlo, sobre todo si lo que has utilizado ha sido la raíz de cúrcuma y puede haber restos sólidos. Y algunas personas lo que hacen es introducir una cucharadita o una cucharada de zumo de limón para añadir vitamina C, y hay quien le gusta que esté un poquito más endulzado y utilizan una cucharadita, un poquito de miel, o utilizan también o jarabe de arce, pero bueno, no hace falta. Y básicamente esto sería la bebida, que la puedes utilizar caliente o ponerla en la nevera y utilizarla fría según sea invierno o según sea verano o lo que te apetezca. Y se puede usar para el desayuno en lugar de beber café, o a media tarde, si ya es un poco tarde y no quieres consumir café para evitar que te despeje demasiado y después no te deje dormir. Pues hay personas que utilizan esta infusión o este té de cúrcuma. ¿Cómo se hace la leche dorada? Aquí utilizas leche, que puede ser leche de vaca, o como alternativa una leche vegetal, unos 240 mililitros, que sería una taza aproximadamente. Después el polvo de cúrcuma, que la cantidad es media cucharadita o un poquito menos, que sería entre 1 y 2 gramos de polvo de cúrcuma. Después se utiliza la pimienta negra, que sería una pizquita de pimienta negra molida, muy pequeña cantidad, una puntita,
Y en el caso de que utilices una leche vegetal, como no lleva grasa, que ya hemos dicho que facilita la absorción, que sí que la lleva la leche de vaca, pero no la leche vegetal, entonces se podría añadir pues media cucharadita o un cuarto de cucharadita de aceite de oliva. De forma opcional, hay personas que utilizan también un cuarto de cucharada o de cucharadita de jengibre, también un cuarto de cucharadita de canela. Esto ya es opcional. Aquí lo que se hace es la leche calentarla a fuego medio, que no llegue a la ebullición, y se va introduciendo el polvo de cúrcuma en las cantidades que hemos comentado, se introduce la pimienta negra y el jengibre, la canela si queremos, y también en el caso de que sea vegetal, el cuarto de cucharadita de aceite de oliva o de otro tipo de grasa vegetal que sea saludable para después favorecer la absorción. Esto se va calentando y después se deja, cuando ya está caliente, a fuego bajo, es decir, durante unos 5 minutos o 10 minutos, y después este será el líquido que podremos ingerir. Durante el proceso en el que vamos calentando la leche junto a todos los ingredientes, se debe ir agitando constantemente para que se vayan distribuyendo y mezclando bien todos estos ingredientes y que no se peguen a la superficie de la cacerola. Esto se puede colar, si acaso en vez de polvo has utilizado rizoma o pueden quedar restos sólidos, pues se recomienda utilizar un colador. Y hay personas que también les gusta endulzarlo y utilizan un poquito de miel o jarabe de arce o incluso azúcar normal, pero no hace falta. Otra opción es utilizar todos estos ingredientes e introducirlos en una batidora, ponerla en marcha durante 2 o 3 minutos y el calor simplemente de la misma batidora cuando está funcionando es suficiente para que facilite también la mezcla de todos los ingredientes y obtienes también los mismos beneficios. ¿Cómo se utilizan los suplementos de cúrcuma o de curcumina? Aquí lo que hay que hacer es preguntar a un profesional de la salud o a un médico, porque ya buscaremos objetivo médico por algún tipo de enfermedad que podamos tener, y lo mejor siempre es consultar. También habrá que tener en cuenta que la fuente de cúrcuma o de curcumina de este suplemento sea una fuente confiable para evitar problemas, y también habrá que seguir las instrucciones del fabricante, porque puede variar lo que haya que tomar según cómo haya sido formulado el producto, y también dependerá del objetivo que tengamos. En general, en adultos, las dosis que se utilizan en los suplementos de curcumina suelen variar entre 500 miligramos y 2000 miligramos al día, que se suelen repartir en varias tomas. La mayoría de estudios, por ejemplo, para artritis o para problemas inflamatorios en las articulaciones, utilizan unos 2000 miligramos al día de curcumina, repartidos en varias tomas. Después, en estudios, por ejemplo, para la depresión, se han utilizado 1000 miligramos al día de curcumina, y en enfermedad inflamatoria intestinal, como por ejemplo la colitis ulcerosa, han utilizado cantidades de 3500 aproximadamente miligramos al día. En cambio, para bajar el colesterol y para problemas de lípidos, se han utilizado dosis de unos 600 miligramos al día. O sea que esto varía según las investigaciones, según el objetivo, y hay que tener en cuenta que lo que se utilizan es sobre todo extractos de curcumina, porque es la sustancia que es más investigada y a la que se atribuyen estos beneficios. Por supuesto, esta curcumina forma parte de un conjunto de polifenoles que se llaman curcuminoides, que seguramente los otros también tienen efectos beneficiosos, pero que están mucho menos estudiados, y también hay otros productos y otras sustancias que tiene la cúrcuma que seguramente también tienen efectos beneficiosos, pero están mucho menos estudiados. Dicho esto, lo mejor es consultar. También puede haber suplementos de cúrcuma en polvo, que también lo hemos comentado antes, que la forma normal se utiliza de forma culinaria, pero esto se puede utilizar en polvo, también en cápsulas, y aquí la concentración suele ser 500 miligramos por cápsula, que se pueden tomar varias veces al día, entre 1 y 3 gramos, o sea, 1000 miligramos, 3000 miligramos, y normalmente van con piperina o con una pequeña cantidad de pimienta negra. Suele ser una proporción de 500 miligramos de cúrcuma con 2 miligramos, 5 miligramos de piperina, para que se absorba mejor. Hay otras formulaciones en las que ponen fosfolípidos u otro tipo de formulaciones para conseguir una mayor
absorción. El tema es que en estos polvos de cúrcuma la concentración de curcumina puede ser un 2, un 8% y la dosis será mayor. Normalmente se recomienda entre 1 y 3 gramos también al día, pero todo dependerá de la formulación. Siempre buscar una fuente confiable y tener en cuenta las instrucciones del fabricante y consultar a un profesional de la salud. Esto es fundamental. Es importante también tener en cuenta que a pesar de que la cúrcuma o la curcumina, los curcuminoides u otras sustancias que lleva la cúrcuma puedan tener efectos beneficiosos para la salud por su efecto antiinflamatorio, antioxidante, antimicrobiano o incluso anticanceroso, no es una solución milagrosa ni sustituye el tratamiento médico convencional. De hecho, muchas veces se utiliza de forma combinada o a veces de forma alterna, pero en diferentes combinaciones para potenciar los efectos beneficiosos para la salud o para disminuir la sintomatología en las personas. Por eso es importante consultar con un profesional de la salud. ¿Cuáles son los beneficios para la salud de la cúrcuma y la curcumina? Y sobre todo, ¿cuáles son los efectos secundarios, contraindicaciones y posibles interacciones que puede tener? Te lo dejo en este vídeo para que lo veas a continuación y puedas profundizar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.